Bueno, ¿hay preguntas? A mí te algo que me sonó del apunte. Sí. Hay que evitar quedarse detenido en la fascinación, porque tiene carácter resistencial. Claro. Eso es un carácter. Es más difícil salir de la transferencia amorosa que de la transferencia hostil. Es más difícil salir del contacto afectivo que de la contratransferencia. Esto de resistencial de la fascinación. Claro. Cuando uno está en funciones, entra en el relato del otro. Empatía sería. No, escucha el relato, oye el relato. Y el relato te puede atrapar por sí mismo, porque es fascinante. Vamos a suponer, vos sos analista, viene una persona y te cuenta un crimen, o una tragedia de su familia, qué sé yo, vos estás así. O sea, perdés distancia, porque te atrapa la historia. Entonces, dejás de escuchar, oís la historia. Y muchas veces los análisis fracasan por enganche del analista con la historia del paciente y después con el paciente. Que sería la contratransferencia. La contratransferencia positiva que empieza a hacer ruido. Tengo una pregunta. En las 4 reglas de Sadar, La actitud psíquica, ¿no? las 4 reglas de la actitud psicológica. La segunda que era regla de restitución. Sí. O sea, que decía restituir, incluir dentro del grupo de cosas que afecten al grupo de manera directa y que haya tenido lugar fuera de la reunión local, fuera del encuadre. O sea, que si alguno de nosotros se pelea y no se habla, por ejemplo, eso trae, el coordinador lo trae al grupo, lo trae al, como para que sea parte del encuadre. A eso Claro, porque el grupo operativo es el escenario principal. Los demás son escenarios secundarios. Si vos tenés una relación con Gabriela afuera, podés tenerla. Nosotros acá no propiciamos la amistad, ni la rivalidad. Pero a veces esas relaciones afuera son fuertes y por eso la abstinencia apunta a dos núcleos principales. Uno es la relación amorosa y otra es la relación comercial. ¿Por qué? Porque los avatares de ese vínculo externo, tarde o temprano van a venir a parar al grupo, ¿no? Entonces, regla de abstinencia implica muchas cosas, pero entre ellas eso. No vincularse. No es no vincularse, es entre los compañeros, pares, inevitablemente hay vínculo y tiene que ser un vínculo bueno porque estudian afuera, hacen trabajo de campo, trabajo de grado, tienen que estar, ¿no? Pero es más crítico cuando hay un vínculo poderoso o cuando hay un contacto con los integrantes del grupo observado, que es peor, porque a veces uno se deja llevar y entonces se lo encuentran en el bondi y empiezan a hablar y habría que abstenerse. Pero si se cae en eso hay que traerlo al grupo, hay que restituirlo. Ya sea entre pares o con los asimétricos del grupo observado, donde hay asimetría. Hablando. Bueno, que sí, si se rompe la regla de abstinencia hay que restituir. Eso es. claro.
aunque no sea una ruptura taxativa. Entonces en la reunión vos decís, bueno, yo tengo que contar algo, pasó tal y tal cosa, y eso es sujeto a lectura, está sujeto a lectura, no a juzgamiento, reprimenda. Acá no corre eso, acá se lee, las cosas se leen. Bueno, convengamos que la distancia óptima no existe nunca, porque óptimo es lo máximo, es un ideal. Nosotros estamos o más cerca o más lejos que la distancia óptima. Y la distancia óptima viene del psicoanálisis, y específicamente de las fobias. Porque si yo tengo dentro de la neurosis histeria, neurosis obsesiva, fobia, ¿sí? La fobia manifiesta es sobre algo que se llama objeto fobígeno. Fobígeno, que genera fobia. La fobia es una mezcla de miedo, rechazo, aversión. Es la antítesis de la filia. Filia es amor. Por ejemplo, yo soy cinéfilo. Me gusta el cine, como Gustavo. Por ejemplo, filosofía. Sofía es saber. Filo es amor. Amor al conocimiento. Pero después tenemos, por ejemplo, lo que es en patología, comillas, ¿no? Porque para el psicoanálisis no hay patología. Las parafilias, que son las filias condenables. Por ejemplo, necrofilia, un tipo que le gustan los muertos, cementerios. Zoofilia, sexo con animales. Los pedófilos, que originariamente se llama paidofilia, se llaman parafilias, en este caso son condenables, pero hay otras filias que no, porque si yo digo soy cinéfilo, me gusta el cine. En una época se decía, fulano es filocomunista. O sea que era zurdo, le gustaba la izquierda. Cuando el comunismo era un cuco para toda persona de bien, vamos a decir. Entonces, en la fobia el sujeto está en relación manifiesta a un objeto fobígeno. Por ejemplo, todos tenemos alguna fobia puntual. ¿Qué cosa a ustedes les produce un rechazo visceral? Bueno. ¿Todos? No, yo no las puedo ni matar, ni siquiera matar. Ni matarse. Bueno, pero un entomólogo trabaja con ellas, las agarra, las acaricia. ¿Saben cómo hacen los entomólogos? Cuando trabajan con ese bicho, los duermen con anhidrido carbónico. Entonces quedan todas patas para arriba. Y entonces las agarran, muestran, te pasan una diapositiva, miras con el microscopio. Bueno, eso parece que es universal, ¿no? Pero tienen otro objeto, por ejemplo, claustrofobia, horror a los lugares cerrados. Yo no es que me pongo loca, pero siempre busco una salida. Bueno, No grito, ni nada, pero
Lo contrario es agorafobia, porque el ágora es la plaza griega. Hay gente que no puede salir a la calle sola. Hay millones de fobias con nombres, por ejemplo, acrofobia. ¿Saben lo que es, cómo se llama la fobia, el número 13? Que hay pisos que se los saltean. Se llama triskaidecafobia. Bueno, hay millones de palabras, todas griegas o latinas. Ahora, esto es evidente, es superficial, es consciente, ¿no? Aracnofobia, a las arañas. Entonces, como esto es un espanto, si yo estoy cerca, pierdo la distancia óptima. Yo para estar tranquilo tengo que estar lejos de este objeto. O acompañado de otro objeto que se llama objeto contrafóbico. ¿Sí? Una persona que tiene agorafobia, le das un bebé y puede salir a la calle. Ahora, racionalmente es un disparate, porque ¿de qué la va a defender? De nada, pero es como un talismán, ¿no? Un objeto contrafóbico. Ahora, esto en lo consciente. En lo inconsciente hay otra cosa que no es ese objeto. Puede ser un rechazo a alguien que fue sustituido por el objeto. Freud tiene un caso que se llama el caso Juanito, que le tenía fobia a los caballos. Y él tenía miedo de que los caballos le mordieran los genitales. Entonces, mientras no viera a los caballos, el chico estaba tranquilo. Pero Freud descubre a través de las cartas del padre, porque no lo trató directamente, Freud no trataba a niños, descubre, analizando, que en realidad la fobia del chico era con el padre, pero como vivía con él no podía manifestarse en la conciencia, porque es un conflicto imposible de solucionar. Entonces la mente transforma y pone un caballo. Entonces viene de ahí el término distancia óptima. Distancia óptima. Nosotros nunca estamos en distancia óptima. Nos acercamos y nos alejamos. Cuando una historia nos fascina, o el sujeto nos fascina, o nos despierta una contratransferencia demasiado positiva, perdemos distancia. Nos involucramos, decimos. Pero podemos alejarnos tanto que nos lo perdemos también. Por ejemplo, si yo tengo un punto ciego y voy a coordinar un grupo y el grupo me hace la escena temida que conecta con mi punto ciego, yo voy a tomar distancia, ¿no? El punto ciego es un tema que por la situación que estoy pasando o por algo de mi vida me es intolerable. Ejemplo, soy hipocondríaco y el grupo empieza a hablar de enfermedades. Entonces yo tambalea mi distancia óptima. Casi empiezo a no oír, no escuchar, ¿no? El punto ciego es un tema, algo que a mí me hace mucho ruido, como vos decís, ¿no? Y se presentifica en la escena temida, que es un tema que trabajó Pavlovsky, escenas temidas del coordinador de grupos, y escenas deseadas.
porque lo temido y lo deseado están conectados. Entonces, cuando a mí se me presentifica, el grupo hace la escena temida, una de las que tengo, me pegan en el punto ciego y pierdo distancia, puedo perder la función. También puede ser la escena deseada. O puede ser la escena deseada. Claro. Un ejemplo es este que yo dije de la hipocondría. A mí me pasó cuando coordinaba, yo tenía una observadora y el grupo estaba hablando de geriátricos y justo una integrante acababa de internar a su madre. Entonces le empezó a dar un ataque, empezó a llorar, a temblar, se caía de la silla, yo tiré el cuaderno y la abracé y le dije: respirá de determinada manera, respirá. Bueno, a ella se le dio la escena temida. Le pegó en un punto ciego circunstancial, porque en ese momento la había internado a la madre, con toda la culpa, ¿no? Mario, ¿te puedo hacer una pregunta? El otro día hablábamos en el grupo de eso, de qué hace, porque entre nosotros, qué hace el coordinador si ponerle uno se ponía a llorar y no ninguno lo contenía y lloraba. O sea, vos dijiste que la abrazaste a la chica, le dijiste cómo respirar. El coordinador puede hacer eso. En el caso extremo, sí. Nosotros tenemos un lema: esclavo de la teoría, libre en la técnica. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. Ahora, hay que dar tiempo, porque si alguien se pone a llorar, yo no voy a tirar encima de él para consolarlo, voy a ver qué pasa. Trataré de aguantarme lo más posible de hacer nada, ni de tocarnos, ni de acercarme, ni nada. No hay que hacer eso. Y menos en análisis. En análisis se pueden retorcer en el piso que yo lo miro, le hablo. Para eso están los Carilina ahí a toneladas. Claro. Yo hago así, mirá. Le indico el Carilina. Lo que pasa es que nosotros, como especie, cargamos con todas las instancias de los modos de pensamiento. Ustedes saben la historia del pensamiento, ¿no? Mágico, mítico, religioso, filosófico, científico. Esa es la historia del pensamiento. Pero acá rige una palabra que nosotros tomamos del alemán, Aufhebung, que es un término de la agricultura. Claro. Pero en psicoanálisis esto quiere decir tres cosas, y sobre todo en dialéctica: conservado, suprimido y superado. ¿Por qué? Porque nosotros que vamos creciendo conservamos los que fuimos, hasta el niño, hasta el bebé. Ese niño, para poder ser adulto, se está suprimido de alguna manera, y también de alguna manera está superado, pero las tres cosas a la vez. Eso permite, por un lado, que nosotros podamos conectarnos con hijos y nietos
porque recurrimos a la historia personal, pero también uno puede tener una circunstancia tan extrema que se vuelva, siendo adulto, un niño o un bebé. El otro día estaba viendo un documental sobre Trujillo. ¿Saben qué fue Trujillo? Trujillo fue un dictador de República Dominicana. Pero un dictador, otra que Videla. Era dueño de todo. Te mataba por un gesto. Torturaba, tenía sillas eléctricas. No. ¿Eh? Sí, sí, andaba vestido de general como si fuera San Martín. Finalmente fue objeto de un complot para matarlo y lo mataron. Pero dice el documental que primero lo hirieron, lo persiguieron con un auto, al auto que iba él, con su custodia, lo balearon y el tipo cuando estaba herido se comportó como un nene chiquitito. Este que había sido lo más, un nene chiquitito llorando por su vida. Por supuesto lo hicieron, con perdón, edita eso, lo hicieron bolsa. Entonces nosotros conservamos todo esto, nosotros tenemos este pensamiento, por eso somos supersticiosos. El objeto fobígeno conecta con eso, porque en realidad no me sirve para nada. Es como un talismán o un amuleto. ¿Sabe qué diferencia entre esas dos cosas? No son sinónimos. Talismán es un objeto, una piedra, alguna cosa para que me traiga suerte. El amuleto es lo mismo, pero para que no me pase nada malo. Protección, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Y esto viene, si quieren, del objeto transicional de Winnicott. ¿Vieron los chiquitos que tienen un trapito mugriento que todas las noches? Bueno, ese es el anclaje al mundo para ellos. Objeto transicional, todo un concepto de Winnicott. Y tal vez de grandes sigamos teniendo algún objeto transicional, ¿no? Como el anillo de Grondona que decía todo pasa. Qué a tiempo se murió ese tipo, ¿no? En el caso del objeto transicional, o sea, ¿es muy común? ¿Es necesario o es posible? Es necesario. ¿Y el que no lo tiene? No, el bebé se las rebusca para tener uno. ¿Sí? Si no lo tiene es porque hay una falla materna fenomenal. Si no lo deja, por ejemplo, hay madres que ven eso y van y se lo lavan. Y es un trauma para el chico, porque él lo quiere así como está, sucio. Y es un trapito, o una punta de una sábana, o una oreja de un osito de peluche. Pero eso representa la conexión con el mundo, ¿no? Que después deriva en el espacio transicional, pero eso es de los nenes, pero habría que decir que es de por vida. Todos tenemos algo de eso a lo cual nos aferramos, ¿no? Fíjense qué mágicos que seremos, que cuando alguien se muere, la ropa del muerto está investida. Entonces la agarramos, la olemos, como si fuera el muerto, ¿no? Hay gente que... ¿Por qué? Porque se inviste libidinalmente. Nosotros investimos los objetos de libido y les damos un valor de acuerdo a nuestra historia. Por eso, para todos las cosas son distintas. Un mismo objeto es distinto para distintas personas. Entonces, en el pensamiento mágico está esto de la fobia.
y del objeto contrafóbico. Hasta un científico tiene pensamiento mágico. O dice, por Dios, ayúdame a descubrir la fórmula. O sea que va para atrás. Acá nosotros, ustedes este año van a hacer talleres de escenas temidas y deseadas. Que consiste en que ustedes van a plantear a qué le temen observando un grupo y los compañeros le van a hacer la escena. A ver qué les pasa. ¿Observando o coordinando? Primero observando, después que el año que viene es otra. Pero todas estas cosas que hablamos del voyerismo, de las ideas que uno puede tener sobre el grupo persecutorias porque uno es un cuerpo extraño, o que lo miran o que lo tocan o que le miran el cuaderno, todo eso forma parte de las escenas temidas, que son muy variadas, muy floridas. Acá se trabajan algunas, pero todos tenemos muchas escenas temidas respecto de los grupos, porque los grupos, no nos olvidemos, que son potencialmente peligrosos. De 2 en más ya hay potencial peligro, porque me dejan afuera, hablan de mí, se confabulan contra mí, puede pasar cualquier cosa, ¿no?